Me da apuradillos, la verdad. Bueno, está bien. A veces así sucede. ¿Ok? Pero bueno, Raza, entonces el día de ayer lo último de lo que hablamos fue acerca de las características de cada una de las cámaras cardíacas, ¿verdad? Mencionamos que las crestas musculares en las aurículas se conocen como los músculos pectinados o pectíneos, ¿verdad? Mientras que en los ventrículos les decíamos trabéculas carnosas, ¿verdad? Habiendo cuatro subtipos en el ventrículo derecho por efecto de la banda moderadora y tres subtipos en el izquierdo, porque ahí no hay banda moderadora, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos tres subtipos? Crestas, puentes, músculos papilares. Crestas, puentes, músculos papilares. ¿Ok? Bueno, ahora fíjense muy bien. Yo aquí lo que puse justo enseguida es como algo que se supone deberíamos ver hasta que estemos hablando de la inervación. Sin embargo, yo lo pongo aquí porque inervación ya es otro tema. La inervación del corazón ya es otro tema. El sistema de conducción se cuece aparte. ¿Sí? No es lo mismo la inervación del corazón que su sistema de conducción, porque de hecho el sistema de conducción es tejido cardíaco. ¿Sí? El sistema de conducción todavía forma parte de las cámaras cardíacas, forma parte del miocardio incluso. ¿De qué está hecho el sistema de conducción? Yo se los mencioné y probablemente lo leyeron o lo vieron en clase. ¿De qué está hecho el sistema de conducción? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, el sistema de conducción cardíaco, tú podrías pensar, pues es nervioso, tiene que ver ahí con tejido nervioso, pero absolutamente no. Más bien, el sistema de conducción cardíaco es miocardio especializado. ¿Sí? Está hecho de músculo. Es miocardio, anótale, es miocardio especializado. ¿En qué está especializado? Literalmente en electrocutar el corazón. ¿Sí? ¿En qué está especializado? En electrocutar el corazón. ¿Cuál es el nombre que le damos en medicina a una electrocución controlada y propagada a través de los tejidos excitables? ¿Cómo le decimos a eso? Despolarización. Exactamente. Eso es lo que hace el sistema de conducción cardíaca. ¿Sí? Es miocardio especializado en la despolarización. En la despolarización. ¿Sí? Y esa despolarización, literalmente electrocutar el corazón, a final de cuentas, ¿en qué se va a convertir? Yo electrocuto el corazón y ¿qué le va a pasar? Contracción. Se contrae, exactamente, se contrae. ¿Sí? Entonces se entiende que el sistema de conducción es como literalmente unas paletas eléctricas, pero que están dentro del corazón y hacen que se contraiga, hacen que lata el corazón, ¿sí o no? Sí. Sí. Vale. Entonces, ahora, fíjense muy bien, ese sistema de conducción, según ese dibujo feo, ¿está dentro del corazón o está fuera de él? Dentro. Está dentro. ¿Sí? Pues aquí está la cresta terminal con la cara superior, esta es la aurícula derecha, este es el ventrículo. El sistema de conducción está dentro del corazón, forma parte del corazón. Entonces dirían que es intrínseco o es extrínseco del corazón. Intrínseco. Es intrínseco, forma parte del corazón. Escuchen lo que estoy diciendo, ya. Desháganse de la idea mental. El sistema de conducción es intrínseco del corazón. Está dentro del corazón. Mientras que por otro lado la inervación autónoma estaría dentro o estaría afuera, el simpático, el parasimpático, el vago, todos esos güeyes. Afuera. Esos están por afuera, ¿sí? Esos no forman parte del corazón, pero ahorita vamos a ver cómo confluyen ambas cosas. Entonces se entiende que, escuchen, el corazón va a tener dos sistemas de control, el intrínseco, que es el sistema de conducción, y el extrínseco, que es el sistema nervioso autónomo, ¿sí o no? Sí. Bueno, ahora, fíjense muy bien, ese sistema de conducción inicia, no lo anote, inicia y propaga una onda de despolarización que comienza en el nódulo sinusal, la parte más alta del sistema de conducción. ¿Sí?
Luego, desde el nódulo sinusal, la electricidad cae directo hacia las aurículas. Y las aurículas van a transmitir esa electricidad. ¿Por qué? ¿De qué están hechas las aurículas? ¿De Yakult o de miocardio? Miocardio. De miocardio. Están hechas de miocardio y el músculo transmite la electricidad. ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí. Pues imagínate, metes un enchufe al tenedor, te contraes todo y viene alguien y te agarra, también se electrocuta. El músculo es conductor de la electricidad. Pues ya saben que el miocardio hasta tiene ahí unas uniones especiales para el paso de los iones, lo supone que lo acaban de ver, por lo cual puede transmitir la electricidad. Entonces, repito, la onda de despolarización, o sea, la electrocución cardíaca, empieza en el nódulo sinusal y es transmitido hacia las aurículas. Las aurículas van a pasar toda esa electricidad y la va a recoger un segundo nódulo que se conoce como el aurículo ventricular. ¿Sí? Sepan que de aquí para acá, del nódulo sinusal al aurículo ventricular, llegamos directo a través del miocardio. El miocardio es quien transmite esa electricidad. ¿El miocardio de las aurículas o de los ventrículos? Aurículas. De las aurículas. ¿Sí? Entonces realmente no hay un cable, aunque debo decir, sí hay algunas vías un poco vestigiales que se conocen como los haces internodales. ¿Sí? Nodal. Entonces, esos haces internodales están entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular y son vías preferentes por donde pasa un poquito más rápido la electricidad. Pero para nosotros valen verga. Solo se las digo porque luego las ven en otras materias. ¿Ok? Entonces, del nódulo sinusal a las aurículas. De las aurículas al nódulo auriculoventricular. Luego, ¿qué les dije que hacía este nódulo? ¿Pasa de putazo la electricidad hacia los ventrículos? ¿O se espera tantito? Se espera. Se espera tantito, les dije unas micras de segundo, lo que se conoce como el retraso fisiológico. Es normal. Una vez que sucede ese ligero retraso, el nódulo AV envía la electricidad a través de un cable que atraviesa el esqueleto fibroso del corazón, el trígono fibroso derecho, para ser exactos. ¿Cómo se llamaba ese cable? Haz de El His. esqueleto. Gis. El haz de His, así es. El haz de His o haz auriculoventricular o fascículo auriculoventricular. Tiene estos tres nombres: haz, fascículo auriculoventricular o de His. Ese atraviesa el esqueleto fibroso, va a llegar cerca del ventrículo y ahí se va a dividir en sus dos ramas. Bueno, aquí se ve la rama izquierda y esta sería la rama derecha. Ambas ramas, derecha e izquierda de las de His, repito, ambas ramas, derecha e izquierda de las de His, llegan hasta abajo en el ventrículo y luego se distribuyen desde ahí hacia arriba. ¿Sí ven cómo se arborizan sus ramas hacia arriba? ¿Sí o no? Sí. A esas ramificaciones se les conoce como el plexo de células de Purkinje o plexo subendocárdico de células de conducción cardíacas. ¿Por qué subendocárdico? Porque queda profundo al endocardio, que es la capa más interna del corazón. ¿Sí? Ahora, fíjate, aquí hay algo muy curioso e interesante de observar. Otra vez, el nódulo AB retuvo tantillo la electricidad. ¿Cómo se llama ese retener tantillo? ¿Retraso qué? Retraso fisiológico. El retraso fisiológico. Luego, ya va a enviar la electricidad a través del haz de His y ese haz de His se parte en dos ramas que bajan, una izquierda al ventrículo izquierdo y una derecha al ventrículo derecho. ¿Ven cómo bajan casi hasta la punta de los ventrículos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y luego desde ahí se arborizan hacia arriba, como que se regresan, como si fuera una rama así recurrente. A esa arborización le decimos el plexo subendocárdico de células de conducción cardíaca o plexo de Purkinje. Entonces, aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué las ramas de las de His bajan si luego se van a regresar o van a subir como plexo de Purkinje? ¿Por qué bajan para luego subir? ¿Qué creen? No, ni puta idea, me pueden decir, no, pues ni idea. Para abarcar más espacio en la despolarización. Ahí te va, ahí te va.
Lo que hace este patrón es que la contracción del miocardio sea de abajo hacia arriba. Porque ¿qué le interesa a los ventrículos? Pues empujar la sangre hacia arriba, hacia las arterias pulmonar y aorta. Si por el contrario lo que tuviéramos fuera algo como esto, mira, que aquí está el haz de His con su rama derecha y la rama derecha se arboriza hacia acá abajo, el flujo de la sangre va a ser hacia la punta del corazón. ¿Sí? La contracción del miocardio ventricular va a empezar aquí y se va a recorrer hacia acá. ¿A mí me interesa bombear la sangre hacia el ápex cardíaco o no? No. No. Pues claro que no. Nuestro interés es que la sangre sea bombeada, como quien dice, hacia arriba, hacia acá. ¿Sí? Bueno, hacia acá. ¿Sí se entiende la idea o no se entiende la idea de este rollo que está ahí? Sí. Sí. Fíjense, de hecho, se ve precioso en esta imagen, es un GIF de pitero de internet, pero miren cómo se contrae el miocardio ventricular, de aquí abajo para arriba, de aquí abajo para arriba. ¿Para qué? Para empujar la sangre hacia los tractos de salida, arteria pulmonar y aorta. ¿Ok? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el haz de His distribuya la electricidad, pero de forma controlada, con sus ramas derecha e izquierda. Fíjense cómo las ramas llegan cerca del ápex cardíaco y desde ahí se arborizan hacia arriba, lo que llamamos el ¿qué? El plexo de Purkinje o plexo subendocárdico de células de conducción cardíacas, que forman parte también del sistema de conducción. ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea de este rollo? Sí. Bueno, de hecho todavía aquí podemos explicar un poquito mejor el sistema de conducción si lo dibujo. ¿Sí? Aquí en la zona superior de la aurícula derecha tenemos el nódulo sinusal en el punto más alto de la cresta terminal. Luego, aquí un poquillo más abajo tenemos el nódulo auriculoventricular. Y del nódulo AVE, ¿cómo se llama el cable que sale? Haz de His El haz de His que atraviesa ¿qué esqueleto? fibroso. Esqueleto fibroso. Y de ahí baja como sus ramas derecha e izquierda del haz de His. ¿Por qué tiene dos ramas? Pues una para cada ventrículo. ¿Okay? Dato que pues ya se sabe. La rama derecha, ¿a dónde se iba a meter? ¿A qué trabécula de carne? Septo marginal. Exactamente, a la trabécula septomarginal, y ya desde ahí se va a distribuir como el plexo subendocárdico de células de conducción cardíacas o plexo Purkinje. La rama izquierda no tiene trabécula septomarginal, se distribuye directamente como plexo subendocárdico de células de conducción cardíacas o de Purkinje. ¿Sí? Ese es todo nuestro sistema de conducción. ¿Dónde inicia la despolarización? ¿En qué En el nódulo? nódulo Nódulo sinusal. sinusal. En el nódulo sinusal. Y él es quien gobierna el resto de la despolarización cardíaca. Porque cuando se electrocuta, cuando se electrocuta el que sigue, y el que sigue, y a su vez el que sigue. Entonces, quien manda cómo se va a contraer el corazón o cómo va a latir es el nódulo sinusal. Si descarga más rápido, los otros también son electrocutados más rápido. Si descarga más lento, pues estos también son estimulados más lento. Por eso al nódulo sinusal se le conoce como el marcapasos cardíaco. Es el marcapasos biológico del corazón. Más o menos como cuántas veces por minuto descarga el nódulo sinusal, entre 60 y 100 veces, es lo normal, promedio 70. Pues esa es la frecuencia cardíaca normal de una persona, entre 60 y 100. Porque esa es la cantidad de veces que el nódulo sinusal descarga por minuto. ¿Quién le dice al nódulo sinusal que descargue? Nadie. Él solo. ¿Sí? Tiene esta característica especial que es el automatismo. ¿Sí? El nódulo sinusal tiene canales iónicos que se abren ya de una forma preestablecida y eso hace que entre una corriente despolarizante. Nadie le dice al nódulo sinusal que haga su jale. Ningún nervio. Este güey ya sabe, 60, 100 veces por minuto voy a descargar, voy a descargar. ¿Se entiende o no se entiende? Sí.
Y esto está muy interesante desde el punto de vista funcional. Desde que naces, es más, desde antes de que nazcas hasta que te mueres, este güey está chambeando. Aunque estés dormido, está chambeando. 60 100 veces. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál sería el orden ahora sí del recorrido de la onda de despolarización o de electrocución? ¿Cómo se electrocuta el corazón? Nódulo sinusal, de ahí a las aurículas, de las aurículas al nódulo auriculoventricular, del nódulo auriculoventricular al fascículo auriculoventricular, también llamado haz de His, que atraviesa el esqueleto fibroso y él pasa la electricidad de las aurículas a los ventrículos. Y luego ese haz de His da una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha se mete a la trabécula septomarginal y se arboriza como el plexo subendocárdico de células de conducción cardíaca o de Purkinje, mientras que el izquierdo directamente se arboriza en ese plexo para que se contraigan los ventrículos. Por eso cuando vimos el ciclo cardíaco, ¿a poco no mencionamos aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos, aurículas, ventrículos? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Por qué se contraen primero las aurículas? ¿Por qué se contraen primero las aurículas? No me digan para qué, díganme por qué. por el nódulo sinusal. Pues porque son las primeras en ser estimuladas por la onda despolarizante iniciada por el nódulo sinusal. Este güey electrocuta, ¿qué toca luego, luego? Pues las aurículas. Por eso se contraen primero. Aurículas, ventrículos. Aurículas, ventrículos. Entonces, ¿por qué se contraen primero las aurículas? Son las más cercanas al nódulo sinusal. Ahora, si la pregunta es ¿para qué se contraen primero las aurículas? ¿Para qué se contraen primero? Para llenar los ventrículos. Para terminar de llenar los ventrículos. ¿Sí? Y habíamos mencionado esto, Alejandra. Un corazón donde se contraen aurículas y ventrículos al mismo tiempo no me sirve. No me sirve porque el corazón sería así una pinche bola. Pasa a estar así elongado a ser una bola aplastada. Acuérdense cómo funcionan las unidades contráctiles. Se acortan literalmente. Entonces, ¿qué le pasaría al corazón si se contrae todo como una sola unidad, aurículas y ventrículos al mismo tiempo? O se hace bola. Y yo no quiero eso. Yo quiero que la sangre termine de ser bombeada a los ventrículos para llenarlos y ahora sí los ventrículos ya bien llenos expulsen la sangre. ¿Sí? Entonces, primera pregunta otra vez, ¿por qué se contraen primero las aurículas? Por el nódulo sinusal. Porque está cerca del nódulo sinusal, son las más cercas del nódulo sinusal. ¿Y para qué se contraen primero las aurículas? Pues para coordinar el llenado del ventrículo y ahora sí la expulsión. ¿Se entiende perfectamente esta información? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, ahora escuchen esto, porque aquí es donde va a tener mucho sentido cuando hablemos de las localizaciones de los nódulos. Si donde se inicia todo el pedo es en las aurículas, pues el nódulo sinusal tiene que estar en la pinche aurícula, particularmente en el punto más alto de la cresta terminal, en la aurícula derecha, ahí es donde está localizado. Y si luego el nódulo auriculoventricular detiene tantillo la electricidad antes de pasarla a los ventrículos a través de las de His, y si luego el nódulo auriculoventricular detiene tantillo la electricidad antes de pasarla a los ventrículos mediante las de His, ¿dónde creen que está el nódulo auriculoventricular? ¿Está en las aurículas o está en los ventrículos? ¿Qué dicen? En las aurículas. Tiene que estar en las aurículas, ¿sí? Si estuviera en los ventrículos, sí o no, pasaría pinches directo la electricidad. Bueno, si no hubiera esqueleto fibroso, ¿sí o no? Sí. 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 Y a mí no me interesa eso, a mí me interesa que se detenga tantito y ahora sí pase hacia los ventrículos. Por eso el nódulo AB sigue estando arriba, arriba del esqueleto fibroso. ¿Ok? Luego ahora sí ya pasa a través de las de His la electricidad. ¿Ok? Pregunta que sí les pueden hacer y que ya tienen anotada. ¿Cuál es la única? No contesten pendejadas. ¿Cuál es la única porción del sistema de conducción que atraviesa el esqueleto fibroso del corazón y representa la conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos? Las de His. El haz de His. El haz de His. Es lo único que atraviesa el esqueleto fibroso.
y sí o no representa la conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos, ¿sí o no? Sí. Totalmente. ¿Qué pasó, Marcelo? Decir fascículo auriculoventricular es lo mismo que decir hace gis. Sí, son sinónimos. Ok. Haz de Gis es el epónimo y ya en que pues no nos gusta tanto, pero ese epónimo se usa más que el nombre de la nomenclatura internacional que es fascículo auriculoventricular. ¿Por qué? Porque es más cómodo decir haz de Gis que decir fascículo auriculoventricular, ¿verdad? Es de esas veces donde nos falla la ciencia, donde nos falla la tecnología, porque el lenguaje también se puede usar de forma tecnológica. Las nomenclaturas existen, en teoría, para dar un indicio de la función de la estructura. El nombre fascículo aurículo ventricular te dice de dónde a dónde va. Va de las aurículas a los ventrículos. Y haz de Gis no te dice nada, nomás te dice que fue ese güey, ¿verdad? Pero es más cómodo decir haz de Gis que decir fascículo, aurículo, ventricular. Es más, si tienes asma, no puedes decir, güey, yo tengo asma, fascículo, aurículo, ventricular. No se puede, acaba, pues haz de Gis. ¿Okay? Y en el libro viene como haz de Gis, pero tienen que saber los dos nombres. ¿Ok? Bueno, raza, entonces, fíjense bien. Aquí en el lado derecho de la imagen, yo nomás quiero que hagamos lo siguiente. Esto. La despolarización empieza en el nódulo sinusal, de ahí al nódulo auriculoventricular, de ahí al asa auriculoventricular, de ahí a las ramas de las derecha e izquierda y de ahí al plexo subendocárdico, eso es la de conducción cardíaca o de Purkinje. Y del lado derecho de la imagen, vamos a anotar todo lo que nos pueden preguntar de estos güeyes. Primero, al nódulo sinusal también se le conoce como nódulo sinoauricular. ¿Por qué sinoauricular? Pues ¿dónde está? Las aurículas. En la aurícula derecha, particularmente en el punto más central de esta terminal. Por eso auricular, está en la aurícula. Y tomando en cuenta que la aurícula también se llama atrio, ¿cómo le puedo decir este nódulo? Sinoatrial. Nódulo sinoatrial. El nódulo sinoatrial. ¿Sí? El nódulo sinoatrial. Tiene un epónimo, pero vale totalmente verga. Se llama nódulo de Kitt y Flack. K-E-I-T-H y Flack es F-L-A-C-K. Entonces, primera cosa que nos pueden preguntar, como esto es anatomía, localización de ese nódulo. Pregunta examen casi, casi garantizada. En el punto más alto de la cresta terminal. Que eso, pues ya saben ustedes, está en la aurícula derecha, en la AD, en la aurícula derecha. ¿Se acuerdan que la cresta terminal, y lo vimos ayer, era este pedazo de carne que dividía, digo, acá está porque lo replegamos, pero debería estar en esta zona, era ese pedazo de carne que dividía la porción lisa de la aurícula derecha, lo que llamamos el seno de las cavas, de la porción rugosa con músculos pectíneos, ¿sí o no? Sí. Entonces, en el punto más alto de esa cresta terminal, ahí es donde vamos a tener al nódulo. Pues obviamente es muy pequeño, no se ve, no necesita estar ahí pintado de otro color, porque es miocardio. No esperen verlo aquí como una bola amarilla, porque para empezar, está hecho del mismo tejido, está hecho en miocardio. Por eso se confunde o no se ve ahí donde está localizado. ¿Ok? Ahora, la función muy importante, aunque estemos en anato, se dice que es el marcapasos cardíaco. ¿Por qué es el marcapasos cardíaco? Porque es el que inicia y coordina la despolarización. O sea, la contracción del corazón. ¿Qué era despolarizar? Electrocutar, ¿sí o no? Sí. Nomás como una curiosidad académica. En Histo o en Biocel ven lo que es la despolarización, o sea, les enseñan que es como electrocutar un tejido, ¿o no?
En Biocel. En Biocel. Ah, qué bueno. Qué bueno que les enseñan esa mierda ahorita porque antes no podía hablar así con ustedes. Si despolarización, ¿qué es eso? Es pinche electrocutarme. Sí, es fácil. Y esa electrocución que produce en el tejido miocárdico que se muera porque lo electrocutas o se contrae, Se contraía. por supuesto. Y número 3, suena tonto, pero vale la pena. ¿Cuál es su frecuencia de despolarización? De 60 a A 100 por 100 por minuto. minuto. Exactamente. Entonces, esa es la cantidad de veces normales que late el corazón por minuto. Por eso lo podemos poner así, 60 a 100 latidos por minuto. 60 a 100 latidos por minuto. Ahora, la irrigación. Pues ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero aquí vale la pena que lo tengas en un mismo apunte. Ese nódulo sinusal está irrigado por una arteria que se llama rama del nódulo sinusal. O sí. Capital de Puebla, Puebla. Nada, me estoy mamando. ¿Sí es Puebla? Rama del nódulo sinusal, irriga el nódulo sinusal. Y esa rama del nódulo sinusal generalmente viene de la coronaria derecha. Y las coronarias a su vez, ¿de dónde vienen? De la aorta. ¿Sí? Entonces la secuencia de la sangre es de la aorta a la coronaria derecha y de la coronaria derecha a la rama del nódulo sinusal para llegar al nódulo sinusal. Entonces, ¿cuántas arterias hay entre la sangre y el nódulo sinusal? 3. La aorta, coronaria derecha, la rama del nódulo sinusal y de ahí ahora sí el nódulo sinusal. Ese es el orden mental. Ahora, fíjense bien. Siguiente nódulo. Y aquí hay una confusión anatómica muy interesante, pero bueno, no interesante, la neta vale verga, pero se la voy a comentar. El nódulo aurículo ventrículo. Ese es el nombre que generalmente te ponen en el examen, nódulo AB o nódulo aurículo ventricular. AB, aurículo ventricular. Sí. No voy a anotar el otro porque qué hueva, pero tomando en cuenta que aurícula también se dice atrio, ¿cómo le puedes decir a este nódulo? Atrioventricular. Atrioventricular. Exactamente, nódulo atrio ventricular. ¿Sí? Y la localización de este nódulo es el TIA. Es el TIA, o sea, el tabique interauricular. ¿Sí? Coma cerca del seno coronario. Que no es del todo correcta esa localización, pero ¿dónde está? En el TIA, en el tabique interauricular, cerca del seno coronario. ¿Por qué les digo que no es del todo correcto? Porque realmente no está en el tabique interauricular, pero así viene en su libro y así se lo deben crear para el examen. Están viendo en mi pantalla el dibujo de la aurícula, pero no. Sí. Bueno, suponiendo que el corazón está así, ahí lo dibujé como una zanahoria, pero esto es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Si nos estamos asomando por aquí, ¿qué es eso que se ve hacia allá al fondo, hacia allá, todo esto? El tabique El tabique entre las aurículas, que se llama como, interauricular. es el tabique interauricular, todo esto que estamos viendo aquí. ¿Sí? Se supone que el nódulo AB estaría más o menos en esta zona. ¿Sí? No se ve porque ya les dije, es miocardio, se pierde con el otro miocardio. ¿Ok? La localización más exacta y que sigue siendo exacta y se debería estudiar así, es un espacio que se conoce como el trígono de Koch. Se los digo porque sí se menciona más adelante en la carrera. ¿Qué es el trígono de Koch? Es un triángulo delimitado por 3 cosillas. Esta pestaña de aquí, que se llama tendón de Todaro, esta válvula de aquí, que es la válvula del seno coronario, y esto que sería una de las 3 valvas de la tricúspide. ¿Qué valva es? Si esta es la anterior y esta es la posterior. ¿Qué valva es esta? Septal. La septal.
Entonces, este espacio delimitado entre esas tres estructuras permite encontrar al nódulo AB. Se conoce como el trígono de Koch. Koch, ¿sí? K-O-A-C-H. K-O-C-H, perdón. Entonces, los límites de ese espacio son estos tres. ¿Ven esta pestaña de aquí? Bueno, Sí, Sí. esa pestaña es una prolongación de la válvula de qué vena. cabo inferior. Exactamente. Esto es la válvula de la cava inferior. Esto es la válvula de la cava inferior. Esto es la válvula. Pero esa válvula se continúa con un repliegue de tejido conectivo que se llama tendón de Todaro. Así se le llama, tendón de Todaro. No de Teodoro, de Todaro. ¿Sí? Luego, ¿esta cuál sería? La válvula de quién? Seno Del seno coronario. coronario. Del seno coronario. Y esta es la valva septal de la válvula tricúspide. Entre esas tres cosas tenemos el trígono de Koch, donde debe estar localizado el nódulo aurículo-ventricular. ¿Sí? ¿Se entiende así la localización bien precisota o no? Sí. Sí. Bueno, ¿por qué les digo que esto no es exactamente el tabique interauricular, aunque así lo mencione su libro? Por una sencillísima razón, miren. Aurículas, ventrículos. ¿Sí? ¿Cómo se llama este tabique entre las aurículas? Ayúdenme otra vez porque estoy tonto. Tabique interauricular. Intraauricular. ¿Y cómo se llama este tabique entre los ventrículos? Ayúdenme porque estoy tonto. Tabique intermuscular. Es el tabique interventricular. ¿Sí? Fíjense cómo ambos tabiques como que se solapan uno con el otro. Y un poco entre ellos está la inserción de las valvas. ¿Qué válvula es esta de tres cúspides? Tricúspide. Tricúspide. La tricúspide. Y de este lado está la mitral, dos valvas nada más. Fíjense dónde está exactamente el nódulo AB. Aquí. Está aquí. ¿Sí? Pues vamos a acercarnos para ver qué es eso. ¿Es tabique interauricular o es tabique interventricular? Eso de Interventricular. es tabique interventricular. A ver, es confuso, pero la parte más alta del tabique interventricular no está entre los ventrículos. Escuchen, la parte más alta del tabique interventricular no está entre los ventrículos. Esto no está entre los ventrículos. Está entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. ¿Sí ven cómo es una paredcita entre aurícula derecha y ventrículo izquierdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué tenemos esa configuración tan pinche random? Muy sencillo, por la altura donde está insertada la valva septal de la tricúspide. Esta es la valva septal. Como la valva septal está un poco más recorrida hacia abajo, hace que un pedacito del tabique interventricular quede hacia arriba, viendo hacia la aurícula derecha. A diferencia de si tuviéramos esto. Imagínate que aquí está la septal. Ahí ya no hay pedazo de tabique interventricular a nivel de la aurícula, si la valva septal estuviera insertada más arriba. Pero como está más inclinado, más llevada hacia abajo, pues queda un pedazo del tabique interventricular que más bien divide a la aurícula derecha del ventrículo izquierdo. Y a ese pedazo microscópico de tabique se le llama porción aurículo ventricular del tabique interventricular. ¿Qué verga? El meme de Jerry, ¿de qué verga? Estos son los ventrículos, derecho e izquierdo. ¿Cómo se llama el tabique entre los ventrículos? Interventricular. 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 ¿Sí? ¿Ven cómo tiene un pedazo muy superior ese tabique interventricular y ese pedazo más bien divide a la aurícula derecha del ventrículo izquierdo? ¿Sí o no? Sí. A ese pedazo se le llama porción aurículo ventricular del tabique interventricular. Esa sería la descripción anatómica más exacta para la localización del nódulo aurículo ventricular. Por eso precisamente se llama aurículo ventricular.
Porque a lo mejor tú dices, ¿por qué se llama aurículo ventricular si están las putas aurículas? Porque está en la porción auriculoventricular del tabique interventricular. Por eso se llama nódulo auriculoventricular. Por eso se llama nódulo auriculoventricular. Porque está en la porción auriculoventricular del tabique interventricular. Y lo podemos encontrar con lo que ya dijimos, ¿verdad? El trígono de Koch. Tendón de Todaro, la válvula del seno coronario y la valva septal de la tricúspide. ¿Qué hace tu libro para sobresimplificar el asunto? Pues te dice, el nódulo AB está en el TIA, está en el tabique intraauricular. Y así todos felices. Y todos simplificados. ¿Ok? Yo me quedaría con eso porque eso es lo que menciona su libro. En el tabique intraauricular y muy cerquilla de esta madre. ¿Cómo se llama esta madre? La desembocadura de qué seno? Coronario. Coronario. Del seno coronario. ¿Ok? Yo ya les dije la precisión anatómica más correcta sería decir que está en la porción auriculoventricular del tabique interventricular en el trígono de Koch entre el tendón de Todaro, la válvula del seno coronario y la valva septal de la válvula tricúspide. Esa sería la localización más exacta. Pero bueno, para examen tía. Ahora, ¿cuál es la función de este güey? Ya les dije. Detener un poco la despolarización. ¿Cómo le decimos a eso? El retraso fisiológico. Se encarga el retraso fisiológico y luego pasa la despolarización hacia dónde? A las de His. A las de His. Así de simple. La irrigación. También el libro te la cambia un poquito, pues quédate con eso. Te dice que es la interventricular posterior. La arteria interventricular posterior. Ahorita vamos a venir, voy a poner de dónde viene. No lo voy a poner ahorita de dónde viene porque puede venir de dos lugares. Nada más ponle arteria interventricular posterior, riega el nódulo AB. ¿Qué sigue si ya tenemos los dos nódulos? Las ramas de las de His. Sigue las de His. Sigue las de His. También llamado fascículo, ¿qué? Aurículo ventricular. Aurículo ventricular. Bueno. Y este güey, pues tiene dos locks. Tiene dos localizaciones. Primera localización lo encontramos atravesando el esqueleto fibroso. Si quieres ponlo más específico, atraviesa el trígono fibroso derecho. Y luego las de His pasa a través de la porción membranosa del tip. ¿Qué es eso? La porción membranosa del tip. Entonces atraviesa el esqueleto fibroso, más específicamente el trígono fibroso derecho. Y luego la porción membranosa del tip. ¿Cuál es la función del ACGIS? Muy importante. Llevar la despolarización para los ventrículos. Exactamente. Él es el cable que lleva la despolarización hacia los ventrículos. Lleva la despolarización a los ventrículos. ¿Y cómo la lleva a los dos ventrículos si nomás es unas de His? ¿Qué le pasa? Se divide. Se bifurca en una rama izquierda para el ventrículo izquierdo y una rama derecha para el ventrículo derecho. Las ramas, pues ya no hay mucho que anotar, sinceramente. ¿Sí? Nada más con que sepas, lleva la despolarización a los ventrículos, el ACGIS. Como ya no me cabe, lo voy a poner aquí abajo. ¿Quién lo irriga? La arteria interventricular anterior. Lo que sigue ya no lo anotamos porque es obvio, verga.
¿Qué sigue de las de His? ¿Sus qué? La rama izquierda y derecha. Las ramas para los ventrículos, respectivamente, derecha e izquierda. ¿Qué le pasaba a la rama derecha? No lo voy a anotar porque ya lo tenemos anotado por ahí. ¿Se mete a dónde? A la banda moderadora. Se mete a la banda moderadora. ¿Sí? La rama derecha se mete a la banda moderadora. O a la trabécula septomarginal, la trabécula carnosa especial del ventrículo derecho. ¿Sí recuerdan que hablamos de eso ayer, de la trabécula septomarginal o banda moderadora de los ingleses, sí o no? Sí. Sí. Bueno, pues ahí se mete la rama derecha de las de His. La izquierda no tiene su banda moderadora, llega directo al ventrículo izquierdo. Y luego, ¿qué le va a pasar a cada una de esas ramas? Se arborizan en el plexo de Purkinje, se arborizan en el plexo de Purkinje. ¿Se entiende la idea de este pedo o no? Sí. Si acaso habríamos que anotar, y digo, no les van a preguntar esta obviedad, ¿dónde está el plexo subendocárdico de células de conducción cardíacas o de Purkinje? ¿Dónde está? En los ventrículos. En los ventrículos. Está en los ventrículos. ¿Sí? Está dentro del endocardio, afuera del endocardio, afuera del miocardio o afuera del pericardio. ¿Dónde está? En el endocardio. Justo afuera del endocardio. ¿Se acuerdan que el corazón era una estructura tricapa? ¿Cómo se llama la capa más interna, similar a un endotelio? Endocardio. El endocardio. Luego, la capa más importante, que es la capa contráctil. ¿Cómo se llama esa? Miocardio. El miocardio. Y afuera del miocardio, el pericardio visceral, que le podemos decir el epiqué, Epicardio. el epicardio. Entonces tenemos endo, mio y epicardio. Endocardio, miocardio y epicardio. Justo aquí está el plexo de Purkinje. Por eso se llama plexo subendocárdico. Está profundo al endocardio, en un corte. Pero la realidad anatómica es que está por afuera del endocardio. Porque adentro del endocardio ya es la cavidad. ¿Sí me explico o no me explico con esto? Sí. Le deberían llamar plexo epiendocárdico. Porque está por afuera del endocardio. ¿Ok? Pero bueno, ya parezco maestro loquito de esos de, ay, le deberían poner así, ya mejor me cae el hocico. ¿Se entiende dónde está esa madre en los ventrículos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, preguntas que te hacen directas en el examen. ¿Dónde está el marcapasos del corazón? No te dicen nódulos, sino te dicen, ¿dónde está el marcapasos del corazón? Cresta terminal, vena cava inferior, en el tabique intraauricular o en el interventricular. Cresta Cresta terminal. terminal. Cresta terminal, si somos más específicos, en el punto más alto. ¿Ok? Si te preguntan cuál es la única porción del sistema de conducción que atraviesa el esqueleto fibroso y representa la conexión eléctrica entre aurículas y ventrículos, ¿quién es? Haz de His. Las de His. El haz de His. Así es el haz de His. ¿Ok? Y si te preguntan quién atraviesa la trabécula septomarginal o banda moderadora, La rama derecha de las de His. ahí sería la rama derecha de las de His, la que se mete a la banda moderadora. ¿Ok? ¿Qué voy a subrayar de todo esto? Nódulo sinusal, cresta terminal. Haz de His atraviesa el esqueleto fibroso, trígono fibroso derecho. Son los datos más preguntables de todo. Bueno, esto en teoría ya no deberían preguntarlo y sí tienen ratillos sin ponerlo en el examen, pero es la silueta del corazón en las radiografías. Porque tendemos mucho a pensar que una radiografía generalmente sirve para ver hueso y ya. ¿No? La podemos utilizar también para ver estructuras del interior del tórax. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que una radiografía sea el método más efectivo para ver, por ejemplo, el corazón y su integridad estructural? ¿Será lo mejor? ¿O podemos hacer cosas más finas como un ecocardiograma, que es un ultrasonido directo a las cavidades?
Uno, hay más, mejor. Hay más y mejores. El asunto es que esto cuesta 20 pesos. Digo, al paciente le trasladan el precio de la máquina, pero esto cuesta 20 pesos y se hace en un minuto. ¿Sí? Por eso sigue siendo un método utilizado para evaluar estructuras cuando hablamos de un diagnóstico inicial. ¿Sí? Y cuando hacemos rayos en el pecho, en el tórax, podemos usar dos proyecciones, bueno, 3 o 4, pero las dos principales son estas. La primera es cuando el rayo entra por la espalda del paciente, así, como lo están viendo ahí, y se graba en una placa que está en su pecho. A esa proyección radiográfica se le llama póstero anterior, porque esa es la dirección que lleva el rayo X, la radiación ionizante, ¿verdad? Desde la espalda hacia el pecho. Por eso, póstero anterior. Si yo pusiera al revés al paciente y el haz de rayo X entra por el pecho y sale por la espalda y se graba aquí en una placa en la espalda, ¿cómo le diríamos a esa radiografía? Anteroposterior. Pero posterior. Digamos, anteroposterior, exactamente. Anteroposterior, exactamente. Y hay una segunda proyección que es la lateral. El nombre le indica por dónde entra el rayo, por un lado. Aquí está el rayo X, entra por un lado y se graba en una placa que está en el otro lado del paciente. El nombre correcto sería proyección laterolateral, porque va de un lado al otro. Pero proyección lateral. Entra por aquí por un costado y se graba en el otro lado. ¿Ven cómo si se ve como si estuviera de lado la persona, esa radiografía? ¿Sí o no? Sí. Bueno, solo como un dato para la vida. Bueno, ya, mejor me ahorro los datos de la vida. Entonces, fíjense bien. La radiografía póstero anterior también se conoce como la tele de tórax y nos permite ver el corazón con dos bordes importantes. Un borde que le llamaríamos el borde venoso del lado derecho y un borde arterial en el lado izquierdo. El borde derecho o venoso te lo puedes aprender así. Son puras estructuras venosas. ¿Qué creen que sea esta rayita de acá arriba? La La cava cava superior. La cava superior. Y aquí no se ve muy bien. Vamos a acercarnos. Ven cómo, digo, obviamente este es el diafragma, no mames. ¿Okay? Ven cómo arribita del diafragma está este pequeño repliegue, este levantamiento de aquí. ¿Sí o no? Sí. Esto. Aquí está la silueta del diafragma y aquí tenemos esta rayita así. ¿Qué creen que sea entrando desde abajo del diafragma a nivel de T8 en el tendón central? ¿Qué es esto? La La cava cava inferior. Es la cava inferior. O sea, la voy a rayar aquí para que la puedan ver bien. Esto es la cava inferior. ¿Sí? ¿Y qué sería todo este borde derecho? La aurícula derecha. La aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver en el borde derecho del corazón cuando hacemos una radiografía postero anterior? Vemos cava superior, aurícula derecha y cava inferior. Por eso borde venoso, cava superior, cava inferior, aurícula derecha. Borde venoso, puras cosas venosas. Vena cava superior, vena cava inferior. Y la aurícula derecha, ¿qué sangre trae? Sangre venosa. Entonces, puras cosas venosas. El derecho es el venoso. ¿Ok? Final. Luego el borde izquierdo, que es el arterial, tiene varias cosillas. ¿Esto a qué les da forma? Un cheto torcido sobre sí mismo, arqueándose. la aorta. Callado aórtico. El callado aórtico, más particularmente es el callado aórtico. Y justo abajo del callado se ve la silueta de la vascularización pulmonar. ¿Qué arteria es esa? El tronco pulmonar. Ajá, la arteria pulmonar o tronco pulmonar, antes o justo donde se está bifurcando. Y luego todo esto, pues, ¿quién sería el principal lado izquierdo del corazón? Ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo.
el ventrículo izquierdo, ¿sí? También se incluye ahí un poquito a la orejuela izquierda, pero cuando lo preguntaron no la tomaron en cuenta. Venía callado aórtico, arteria pulmonar, ventrículo izquierdo. Y prácticamente es lo que tenemos aquí, entonces pues no hay pierde. Prácticamente es lo que tenemos aquí, entonces no hay pierde. ¿Ven cómo es callado aórtico, arteria pulmonar, ventrículo izquierdo en el lado izquierdo? ¿Sí o no? Sí, ¿Ven cómo es cava superior, aurícula derecha y cava inferior en el lado derecho? Sí. sí. Como si lo hubieran viendo de enfrente y ya. No tiene pierde. Ahora, cuando hacemos una radiografía lateral, pues hacia adelante tenemos el esternón. Esto es el esternón. Y esto es la columna torácica, la columna vertebral torácica. Entonces, para acá es anterior, para acá es posterior. ¿Quién es la cámara cardíaca más anterior? No la del ápex, la más anterior de todas. El ventrículo derecho, Derecho. Exactamente, el ventrículo derecho. ¿Y cuál es la cámara más posterior, tan posterior que puede comprimir al esófago? la aurícula izquierda, La aurícula izquierda. Entonces, en una proyección lateral tenemos dos bordes. Un borde anterior, que básicamente es el ventrículo derecho, la cámara más anterior del corazón. Y un borde posterior, que es la aurícula izquierda. Entonces, por ejemplo, si tuvieras en esta radiografía una silueta cardíaca con un borde posterior engrosado, pues imagínatelo así, hasta acá, podrías pensar en una compresión de quién? El del esófago. esófago. Compresión del esófago. Exactamente. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Qué sería agrandado? Pues la forma de dominar agrandado o achicado es viendo un chingo de radiografías normales y sabiendo más o menos cómo se vería o cómo debería de verse una normal. Porque todavía entre expertos que saben leer muy bien radiografías, se pueden pelear. No, yo sí la veo agrandada. No, no es cierto, no está agrandada, es porque está más grande el señor. ¿Sí? Entonces, igual ahí no, ustedes no tienen que dominar esto, nomás sepan anterior ventrículo derecho, posterior aurícula izquierda. ¿Ok? Bueno, ahora, fíjense muy bien, Raza, para irnos rápido con esto. Vamos a hablar ahora de la circulación, el drenaje y la inervación del corazón. No hablamos ya de la inervación, no, güey, hablamos del sistema de conducción cardíaca. ¿Sí? Y para empezar, pues vamos a hablar de la irrigación, es decir, de las arterias coronarias. Anótale ahí, arterias coronarias. Dato muy importante de las arterias coronarias. Son las primeras ramas de la aorta. O si el corazón dice, pues yo la voy a bombear, pues yo primero. Son las primeras ramas de la aorta. ¿Ok? Y un datillo que menciona su libro es que las arterias coronarias se llenan en la diástole. Se llenan en la diástole. Y a lo mejor vas a decir, ¿y esa mamá qué? Pues esa mamá bastante. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se contrae el ventrículo izquierdo para bombear la sangre a la aorta y por lo tanto todas las arterias del cuerpo humano? Insisto. Sístole, en sístole. ¡Eh! En sístole se contrae el ventrículo izquierdo. En sístole se llena la aorta y se llenan todas las arterias de sangre y perfunde. David, la pulmonar no se llena en sístole, ¿cómo no? ¿Sí o no? Contrae el ventrículo derecho, se llena la pulmonar también, ¿sí o no? Sí. Pues, ¿en qué fase del ciclo cardíaco es normal que se llenen todas las arterias del cuerpo? ¿En la qué? Sístole. Sístole, En la sístole, ¿sí? Pero aquí hay una razón muy importante a mencionar. Las arterias, las arterias coronarias, fíjense,
Las arterias coronarias tienen por función irrigar el miocardio del corazón. ¿Sí? O sea, están acá afuera y perfunden hacia el miocardio. Perfunden hacia el miocardio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar durante la sístole si en la sístole se contrae el miocardio? Pues aumenta la presión e impide el flujo de la sangre. ¿Sí? Se pueden imaginar, a ver, vamos a hacerlo así. ¿Se pueden imaginar que la arteria coronaria va aquí en el miocardio? ¿Va adentro del miocardio? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa durante la sístole? ¿Contracción de qué? Ventricular. El ventrículo. Del ventrículo, contracción del miocardio. Entonces, si se contrae el miocardio, ¿qué le va a pasar a esta arteria? Se apachurra. Entonces, ¿se puede llenar de sangre o no se puede llenar de sangre? No. No. ¿Qué tiene que suceder para que esa arteria ahora sí se pueda llenar de sangre? Pues que se relaje el ventrículo, que se relaje el corazón. O sea, que suceda la diástole. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende por qué se llenan en diástole? Sí. Entonces, ponle ahí abajito nada más, se llenan en diástole por la relajación del miocardio. Ahora, fíjate bien, tenemos dos arterias coronarias, no está difícil esta clase. Una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. A la arteria coronaria izquierda también se le conoce como el tronco principal izquierdo. Sí, es un término más que anatómico, es un término muy clínico. Se usa bastante. Se le está... Ahora, fíjense muy bien. La arteria coronaria derecha generalmente da lugar primero a una rama auricular, sobre todo para el lado derecho. Número 2, da lugar a la rama del nódulo sinusal. Número 3, da lugar a una arteria marginal derecha. Y por último, da lugar a una arteria interventricular posterior. Y ese interventricular posterior, a su vez es quien da la rama del nódulo auriculoventricular. Lo voy a poner de, no para. La rama del nódulo auriculoventricular. Ahora, ¿qué sucede con la corona izquierda? Tiene un trayecto muy pequeño y se bifurca luego, ¿sí? En una arteria interventricular anterior, dejen espacio, y una arteria circunfleja. Entonces, ¿cuántas ramas da la coronaria izquierda o tronco izquierda? 2. Dos ramillas. Interventricular anterior y circunfleja. Ahora, la interventricular anterior, a su vez, da lugar a unas ramillas que se conocen como las ramas diagonales, que generalmente son 1 a 2 ramas diagonales, y la circunfleja
da lugar a una rama marginal izquierda. Una rama marginal izquierda. Díganme cuando hayan terminado de anotar esto. Ya. Entonces, coronaria derecha, da 4 ramas. Coronaria izquierda, 2 nada más. ¿Sí? Fíjate muy bien. Las 4 ramas directas de la derecha son la auricular, la nódulo sinusal, la marginal derecha y la interventricular posterior. Son las 4 ramas directas. ¿Sí? Y cada una a su vez puede dar más ramas o irrigar directamente cosas. Por ejemplo, la auricular directamente irriga cosas. ¿Qué creen que irrigue si se llama rama auricular de la coronaria derecha? A la aurícula derecha. Claro, irriga la aurícula derecha, anótale, ahorita lo explicamos. Irriga la aurícula derecha y también al TIA, al tabique interauricular. ¿Sí? La rama del nódulo sinusal, que viene directo de la coronaria derecha, ¿qué creen que irrigue? Al nódulo sinusal. Pues la rama del nódulo sinusal irriga el nódulo sinusal. ¿Y de dónde viene la rama del nódulo sinusal? Coronaria La derecha. coronaria derecha. De la coronaria derecha. ¿Sí? Coronárica, ¿qué tal? Ahí está, coronaria derecha. ¿Sí? ¿De dónde viene la rama del nódulo sinusal? Coronaria derecha. ¿Y qué irriga la rama del nódulo sinusal? Pues lo que dice el puto nombre. ¿Ok? Ahora, la rama marginal derecha, lo voy a anotar aquí, irriga el margen agudo del corazón o margen inferior del corazón. Ahorita lo vamos a ver. Eso es todo lo que irriga. Acuérdate que ese margen inferior estaba hecho sobre todo por el ventrículo derecho, el margen inferior. Ahora, la interventricular posterior, muy importante. Si se llama interventricular, ¿está entre qué? Entre los ventrículos. Entre los ventrículos. ¿Sí? Y el nombre correcto para esta arteria sería interventricular inferior, porque está en la cara inferior del corazón. ¿Sí? Se llama interventricular posterior. ¿Se acuerdan qué otro nombre tiene esta cara inferior del corazón? Diafragmática. Es la cara diafragmática. ¿Qué otro nombre tiene la cara inferior del corazón? Diafragmática. Diafragmática. ¿Por qué no es cara posterior? Porque la cara posterior es la puta base, la aurícula izquierda, eso es la cara posterior. La cara posterior era sinónimo de base, cara posterior era sinónimo de base. Está atrás la cara posterior, base. ¿Sí? La cara de abajo es la cara inferior o diafragmática, porque se apoya, se apachurra como si fuera un POW en el diafragma. ¿Sí? ¿Quiénes estaban ahí en la cara inferior o diafragmática? ¿Los qué? Ventrículos. Los ventrículos. ¿Sí? Y ven cómo entre los ventrículos aquí está la arteria interventricular posterior, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Cómo debería llamarse? Porque no está en la cara posterior o base, está en la cara inferior. ¿Cómo le pondrían si fuéramos correctos? Arteria interventricular diafragmática. Arteria interventricular inferior. Está en la cara inferior. ¿Sí? Que no les confunde el puto nombre. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, entonces, dato muy importante. Como está justo ahí entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, como está justo ahí, pues va a irrigar su tabique, pero no todo el tabique, solo un pedazo. ¿Sí? Lo correcto es decir que la interventricular posterior, voy a poner acá arriba, irriga directamente dos cosas. Número uno, el tercio póstero inferior del tipo.
el tercio posterior inferior del tib. ¿Qué es el tib? Tabique inter ¿qué? Interventricular. Ventricular. Tabique interventricular. ¿Sí? Y número 2, por efecto de estar en esa cara, pues va a irrigar a esa cara. ¿Qué cara irriga del corazón? La inferior o diafragmática. Exactamente, la cara inferior o cara diafragmática. A ver, si o no está en esa cara, la interventricular posterior. Ahí está. Sí. Entonces, mi irriga, vamos a anotarle ahí. Vamos a anotarle ahí la cara inferior del corazón. O diafragmática, también llamada. Irriga la cara posterior o base. No. Irriga la cara inferior, también llamada diafragmática. Eso es lo que irriga la arteria interventricular posterior directamente. Ahora, fíjate bien, ese interventricular posterior a su vez da una rama extra, que es la rama del nódulo AB. ¿Qué irriga la rama del nódulo AB? El nódulo auriculoventricular. Pues el nódulo AB. ¿Ok? ¿Por qué lo pongo separado? ¡Ay, David! ¡Ah! ¡Ah! Me da diarrea mental. ¿Por qué lo pongo separado? Dices, ¿por qué no todo en un corchete? Porque esto es a través de ramas directas, o sea, ya hay desde la interventricular posterior, ya hay arteriolas para irrigar el tercio posterior inferior del tabique y la cara inferior o diafragmática. Pero le sale otra arteria, otro cable, que es la rama del nódulo auriculoventricular. ¿Sí me doy a entender o no me doy a entender con esto? Sí. O sea, esto es una rama especial, o sea, una rama diferente. Pero sería correcto, a ver, si nos vamos muy general, muy general, muy general, sería correcto decir que la interventricular posterior, ya sumado todo, irriga tercio posterior inferior del tabique, irriga cara inferior o diafragmática e irriga también al nódulo auriculoventricular, ¿sí o no? Sí. Pero ¿para cuál de todas estas estructuras da una rama bien definida y que se conserva en el cadáver y la podemos ver? La del nódulo. ¿Ok? A ver, pues si han visto los cadáveres en la serie, ¿no? Sí. ¿Qué arterias son las que generalmente están ahí infiltradas con látex o las que están muy presentes? ¿Las más grandes o las más pequeñas? Las más grandes. Las más grandes son las que se conservan en el cadáver. No quiere decir que sean las únicas que existen, pero son las que se conservan. ¿Sí? La interventricular posterior se puede ver completita. Y ese interventricular posterior da arteriolas muy pequeñas que irrigan el tercio posterior inferior del tabique y que irrigan también la cara diafragmática del corazón. Pero aparte da una rama bien definida y que sí se conserva, que es la rama del nódulo AB. ¿Sí me explico por qué lo pongo como si fuera una rama diferente en vez de meter todo en el mismo puto corchete? ¿Sí o no? Sí. Si yo infiltro con látex la arteria interventricular posterior de un cadáver, ¿qué rama puedo ver saliendo de ese interventricular posterior? La única que se va a poder ver, La del nódulo auriculoventricular. la del nódulo. La del nódulo. Las otras son arteriolas muy pequeñas, no se conservan, y si no se conservan, no se describen, y si no se describen, pues no tienen nombre. ¿Sí? Alguien trató de ponerles nombre, les puso ramas septales, pero son arteriolas, no se conservan. Pero bueno, entonces, se entiende que a final de cuentas, IBP irriga estas tres cosas: tabique, cara diafragmática y nódulo E. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál de todas estas estructuras a través de una rama específica? El nódulo. Exactamente. ¿Por qué te lo pongo así? ¿Por qué te complico el asunto? Ya, perdónenme, fue mucho por hoy para ustedes, pobrecitos. ¿Por qué te complico, güey? No porque me guste, sino por lo que es más correcto contestar en el examen. Si a ti te dijeran que un paciente tiene un infarto de la cara diafragmática, ¿qué arteria está tapada? Interventricular posterior. Esa es la respuesta más correcta, interventricular posterior. Si a ti te dijeran que un paciente tiene un infarto del tercio inferior o posterior o tercio posterior inferior del tabique, ¿qué arteria está tapada? Interventricular posterior. Interventricular posterior.
Pero si en cambio te dijeran que un paciente tiene necrosis en el nódulo auriculoventricular, ¿cuál es la arteria tapada más correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? Rama del nódulo. La rama del nódulo auriculoventricular. ¿Esa es la arteria tapada? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y ya si no viniera eso, te vas un paso atrás. ¿Qué arteria está tapada? Interventricular posterior. Interventricular posterior. ¿Sí? Entonces se entiende que si me dicen necrosis del tercio posterior inferior del tabique o de la cara diafragmática del corazón, la arteria tapada es la interventricular posterior, mientras que si me dicen necrosis del nódulo AB, la arteria tapada es la arteria del nódulo AB, ¿sí o no? Sí. Que a final de cuentas estoy de acuerdo, ¿de dónde viene? Interventricular posterior. De la interventricular posterior. ¿Ok? Por eso los complico. Ahora, fíjate muy bien, la arteria interventricular anterior, ya estamos en la de la izquierda, vamos a la izquierda. La arteria interventricular anterior, pues tiene el mismo recorrido, solo que por adelante. ¿Qué quiere decir interventricular? Pues entre los ventrículos. Anterior, pues está adelante. Esa sí está bien nombrada. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? Ventrículo derecho. Me voy aquí porque es la de 6, ya está muy rayado. ¿Cómo se llama esto? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Qué cara es esta si es la que vemos desde adelante del corazón? Anterior. Anterior. Pues, ¿cómo le voy a decir a esta arteria que va ahí? Interventricular anterior. Entre el ventrículo derecho, entre el ventrículo izquierdo y en la cara anterior. Pues interventricular, ¿qué? Anterior. Anterior. Esa sí está en la cara anterior. Sí. Sí. Esa sí está bien en la cara. Arteria interventricular anterior. ¿Ok? Bueno, entonces, por ahí yo les señalé lo siguiente. Ese interventricular anterior, a su vez, da estas ramillas, las voy a pintar de otro color. ¿Cómo se llaman si descienden diagonalmente? Ramas. Ramas diagonales. Las ramas diagonales de la interventricular anterior, que pueden ser una sola o dos, como se ve en esta imagen. ¿Ok? Vámonos en orden. Vámonos en orden. De afuera para adentro. ¿Qué están irrigando esas diagonales específicamente? Al ventrículo izquierdo. ¿Qué cara del ventrículo izquierdo? ¿La cara anterior o la cara posterior o la cara inferior? La anterior. La cara anterior del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, las ramas diagonales irrigan la cara anterior del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y en general, toda la arteria interventricular anterior, pues irriga la cara donde está localizada. ¿Qué cara es esta del corazón? Anterior. Anterior, también llamada como, porque aquí está el esternón y los pectorales costales. Costal. Cara externo costal. ¿Sí? Y no solo eso. ¿Qué parte creen que me irrigue del tabique? Está entre los ventrículos. Entonces, ¿qué parte creen que me irrigue del tabique interventricular? Pues los 2 tercios que me faltan. Ya tengo el tercio posterior inferior irrigado por la interventricular posterior. Me faltan los 2 tercios anterosuperiores. ¿Sí o no? Ya tenemos un tercio. Sí. Sí. Faltan los otros 2 tercios. Y ya tenemos ahora sí los 3 tercios. ¿Ok? Bueno, entonces bien. Que no se hagan bolas. Vamos aquí. Las ramas diagonales, así bien fino, bien específico. ¿Qué chingados inervan las ramas diagonales? Inervan, perdón. Irrigan las ramas diagonales la cara anterior del ventrículo izquierdo. Y en general, toda la interventricular anterior, 3 cosas. ¿Sí? Número 1, ¿qué cara del corazón? Anterior. Anterior.
Cara anterior del corazón, también llamada esternocostal. Todo eso es la IVA, la interventricular anterior. Número 2. ¿Qué tercio del tabique? ¿O qué tercios del tabique? Dos tercios anterosuperiores. Los 2 tercios anterosuperiores del tipo. ¿Sí ven mi letra que acá hemos acabado? La neta no. Se va a hacer más grande esto, perdón. No salía de la rayita. Pues arteria interventricular anterior que irriga directamente, dijimos. Ahora sí, ¿qué cara del corazón? Anterior. Cara anterior o externo costal del corazón. Número 2, ¿qué tercio del tabique? ¿El posterior inferior o los 2 tercios anterosuperiores? Anterosuperior. tercios anterosuperiores. Los 2 tercios anterosuperiores del tip, del tip, del tabique interventricular. Y número 3, ¿quién estaba en esa zona superior del tabique de todo el sistema de conducción? El haz de His. ¿Sí? El haz de His. Entonces, todo eso lo irriga la interventricular anterior. Cara anterior o esternocostal del corazón, 2 tercios anterosuperiores del tabique interventricular y aparte las cejas. Eso lo irriga directo. Pero aparte de eso, la arteria interventricular anterior da una rama o 2 ramas. ¿Cómo se llaman esas ramas que descienden en diagonal? Diagonal. Ramas de Las arterias diagonales, ¿sí? Que son 1 o 2 ramas diagonales. Y esas diagonales particularmente irrigan la cara anterior, no del corazón, sino la cara anterior del ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea de esto? Digan. Sí. Sí. Ahora, la circunfleja se llama así porque rodea el borde izquierdo del corazón. Ya vamos a verla en esta imagen. ¿Esta cuál es? La que acabamos de ver. Interventricular Ventricular anterior. anterior. El interventricular anterior, con sus 2 ramas diagonales. Para la cara anterior del ventrículo izquierdo, las ramas diagonales. ¿Sí? Ahora, ¿ven esta otra rama que rodea el borde izquierdo del corazón? Borde izquierdo del corazón. ¿Sí? Sí. A esa arteria le llamamos circunfleja. La vamos a ver del otro lado del corazón porque lo está rodeando. ¿Derecho o izquierdo? ¿Por dónde rodea? No. Por el lado izquierdo. Así. Entonces, esa circunfleja, escuchen bien, esa circunfleja, cuando rodea el corazón, pues termina irrigando gran parte del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Se dice que irriga la zona posterolateral del ventrículo izquierdo. Anótelo así. Arteria circunfleja. La cara posterolateral del ventrículo izquierdo. Y la cara anterior de la irriga. Del ventrículo izquierdo. Interventricular anterior. Las diagonales de la interventricular anterior. Las diagonales de la interventricular anterior. ¿Ok? Bueno, creo que se empalmó un verbo y por eso están así todos perdidísimos, ¿no? Vamos a tomar aire un segundo. No con un descanso, nomás yo tomar aire. Díganme cuando hayan terminado de anotar. ¿Ya? ya. Bueno, fíjate bien. En esta diapositiva vamos a poner aquí arriba el título de todo el pedo
coronaria derecha. ¿Sí? Y sucesivamente en ambas imágenes estamos viendo el recorrido completo de esa arteria coronaria derecha. Aquí nos desahogamos con espacio. Primero, ¿qué cara vemos aquí del corazón? ¿Anterior, anterior o anterior? Anterior. Anterior. Y luego, si aquí veo los puros ventrículos abajo, ¿qué cara es esta? Inferior o diafragmática. ¿Es la cara inferior o diafragmática? ¿Sí? Vamos a ponerle nombre a las cosas, a ver si se entiende un poquito mejor. Esto es la aurícula derecha, ponlo en chiquito. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo, y por lo tanto yo me imagino que entre ambos está una pared muscular. ¿Cómo se llama esa pared entre los ventrículos? Tabique interventricular anterior. Tabique interventricular, así es. Luego, como ahora lo estamos viendo desde abajo y desde atrás, esta imagen, esto es derecho, esto es izquierdo. Entonces, ¿este qué ventrículo es? El derecho. ¿Este qué ventrículo es? El izquierdo. ¿Qué debe haber entre ellos aquí adentro? Una pared muscular, ¿cómo se llama? Tabique interventricular. El tabique interventricular. ¿Sí? ¿Se entiende que aquí es derecho y aquí es izquierdo desde abajo a atrás? ¿Sí o no? Sí. ¿Con qué nos podemos referenciar también para saber que esto es derecho? Con las cavas. Con las caras. ¿Sí? No tiene pierna este. ¿Ok? ¿Qué coronaria vamos a pintar, Racilla? La derecha. ¿Sí? La derecha. Entonces, fíjense muy bien. Esto, desde aquí, pues, es la aorta cuando apenas va subiendo. Y fíjense cómo nos da lugar del lado derecho a esta arteria coronaria derecha. ¿Sí? ¿Qué pasa con la coronaria derecha? Baja entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho y va a topar aquí abajillo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer la arteria cuando llega ahí? ¿Se acaba o le da la vuelta para seguir en la siguiente cara del corazón? Le da la vuelta. Le da la vuelta, pero ¿en qué lado va a estar? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Si es la coronaria derecha. Derecho. Entonces, ¿es esto de aquí, sí o no? Esta que viene por aquí, sí o no? Derecho. Sí. Bueno. Entonces, fíjense muy bien. Coronaria derecha, baja, da la vuelta hacia la cara diafragmática y ahí en la cara diafragmática es donde termina dando su rama más importante, la que va entre los ventrículos. ¿Cómo se llama esta arteria? Interventricular posterior. Interventricular posterior. ¿Sí? ¿Y de dónde viene, según este dibujo? De la coronaria derecha. De la coronaria derecha. De la coronaria derecha. ¿Ok? Entonces vámonos en orden, porque esa es la rama terminal. Vámonos en orden. Primera rama que da, volteen. Primera rama que da la coronaria derecha. Esta. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a poner si es para irrigar a la aurícula de esa ramilla? Auricular. La rama aurícula. ¿Y qué nos irriga la rama auricular de la coronaria derecha? A la aurícula derecha. La aurícula derecha y no solo eso, también al TIA, tabique intraauricular. Por lo menos esto sí me lo entienden. La primera rama de la coronaria derecha es la rama auricular que irriga la aurícula derecha y al tabique intraauricular, ¿sí o no? Sí. Bueno. Número 2. Da lugar también a una rama que rodea hasta acá arriba para llegar al nódulo sinusal. ¿Cómo le vamos a poner a esa ramilla? Arteria del nódulo sinusal. La rama del nódulo sinusal. ¿Ven cómo viene de aquí de la coronaria derecha y rodea para ir hasta allá? ¿Sí o no? Entonces, segunda rama de la coronaria derecha, la rama del nódulo sinusal. Irriga
Al No, nódulo sinusal. Pues el nódulo sinusal. ¿Y de dónde viene esa rama del nódulo sinusal? Área derecha. la coronaria derecha. La coronaria derecha. ¿Sí? Ahora, fíjate bien. Justo antes de desaparecer la coronaria derecha en el margen inferior del corazón, da una rama que vamos a pintar de color verde. Aquí. Y sigue todo el margen inferior que llamamos margen inferior agudo del corazón. Y viene de la coronaria derecha. Entonces, ¿cómo le decimos a esa arteria? Arteria marginal derecha. ¿Sí? Arteria marginal derecha. ¿Qué irriga el margen que del corazón? Inferior. También llamado margen agudo del corazón. ¿Ok? ¿Qué le pasa a la coronaria? Volteen. ¿Qué le pasa a la coronaria derecha ya que dio su rama auricular, su rama sinusal y su marginal derecha? ¿Ahí se termina o da la vuelta? Da la Da la vuelta. vuelta. Da la vuelta y termina dando a su rama más grande, la que Interventricular posterior. la arteria interventricular posterior. Termina dando a su rama más grande, la arteria interventricular posterior. Ahora, fíjate bien, vamos a poner de color amarillo. ¿De qué color está la interventricular posterior? Morado. Morada. ¿Sí? ¿Ven cómo ese interventricular posterior da una ramilla para el nódulo AB? ¿Sí o no? Sí. Entonces, primera cosa importante, la interventricular posterior da lugar a la rama del nódulo AB. ¿Y qué irriga la rama del nódulo AB? Al nódulo. A ver. Pues el nódulo. Así es. Ahora, directamente la interventricular posterior, directamente va a irrigar dos cosas muy importantes. Primero, esta cara donde está localizada. ¿Qué cara es? Inferior o diafragmática. Irriga la cara inferior o cara diafragmática del corazón. Y segundo, como está entre el ventrículo derecho y el izquierdo, pues el tabique que hay entre ellos, el tip, pero todo el tip o solo un tercio. Un tercio. Tercio. Irriga el tercio póstero inferior del tip, del tip, del tip, del tip. ¿Sí? Eso es lo que irriga directamente la interventricular posterior. La cara inferior diafragmática del corazón y el tercio posterior inferior del tabique interventricular. E indirectamente que me irriga a través de su rama para el nódulo AB, que me irriga indirectamente. Es el nódulo AB. ¿Ok? Entonces, pregunta banda, ¿cuántas ramas da la coronaria derecha en total? ¿Cuántas ramas da? 4. 4. ¿Sí? Vamos a ponerles ahí el numerito para que se entienda. ¿A esta qué número le vamos a poner si está llegando a la aurícula? 1. Es la 1. ¿Sí? Esta es la primera rama, la rama auricular. Número 2, la segunda rama directa, que es la del nódulo sinusal, sería esta, ¿sí o no? Sí. Número 3, la rama que está en el margen del corazón, pues la marginal derecha, esta de aquí. Y número 4, su rama más grande, que es la que da en la cara diafragmática del corazón, esta, la interventricular posterior, morada, número 4. ¿Se entiende la idea o no se entiende la idea de esto? Sí. Bueno, desde toda esta paja que yo les estoy aventando, porque es toda la irrigación, ¿qué te van a preguntar realmente en el examen? Eso es lo que importa más. Que la interventricular posterior
irriga la cara inferior o diafragmática. Y aparte irriga, ¿qué cosa? ¿Irriga qué cosa? ¿Qué tercio del tip? Posterior inferior. El tercio posterior inferior del tabique interventricular. Todo eso es la arteria coronaria, ¿qué? ¿Derecha o derecha? Derecho. Derecho. Derecha. ¿Sí? Dirían ustedes entonces, escuchen lo que voy a decir. Dirían ustedes entonces que la coronaria derecha irriga la mayor parte del sistema de conducción, o por lo menos los nódulos, directa o indirectamente los irriga a los nódulos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Irriga un verbo. ¿Sí? Irriga un verbo. Los dos nódulos. ¿Ok? Bueno, ahora, fíjate muy bien. Siguiente imagen en limpio. Vamos a poner la coronaria izquierda. Coronaria izquierda. ¿Ok? Y la coronaria izquierda nomás va a tener dos ramitas. ¿Cómo se llama esta arteria de la que vienen todas las demás? Aorta. La aorta. ¿Sí ven cómo hacia el lado izquierdo de la aorta viene esta pequeña arteria? ¿Esta pequeña arteria? ¿Sí o no? Sí. Esa es la coronaria izquierda. ¿Ok? ¿Qué le pasa a la coronaria izquierda? A diferencia de la derecha que recorre todo el corazón, la izquierda luego se bifurca. La izquierda luego se bifurca, miren, en una interventricular anterior y una circunfleja. Entonces, repito, esto es la aorta, de la aorta viene la coronaria izquierda y luego la coronaria izquierda se bifurca en una interventricular anterior y una circunfleja. Vamos a dejar espacio para cada una. De color rojo, ¿qué arteria está? Interventricular anterior. La arteria interventricular anterior. Y de color morado, La circunfleja. Compleja. la circunfleja. Entonces, sin decir mamadas. ¿Cuántas ramas da la coronaria izquierda? 2. Dos. Da dos ramas. Así es, da dos ramas. Ahora, fíjense muy bien. La arteria interventricular anterior, que es la que pintamos de color rojo, pues pasa en la cara anterior externo-costal del corazón entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Tiene sentido pensar que me irriga esa cara del corazón? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y como está entre ambos ventrículos, pues también el tabique que está entre ambos ventrículos. Todo el tabique o los tercios que me faltan que no fueron irrigados por la interventricular posterior. Los tercios que faltan. Todos los tercios que me faltan. ¿Sí? Y dentro de esos tercios que me faltan está incrustado las de His. Entonces, volteen. Interventricular anterior va a irrigar. Número uno, la cara donde está. ¿Qué chingada cara es esta? Anterior. Cara anterior. También llamada como Externo Concurso costal. externo costal. externo costal. Como está entre los ventrículos derecho e izquierdo, pues el tabique entre ellos. ¿Todo el tabique o los dos tercios faltantes? Los tercios faltantes. Entonces, número dos, los dos tercios antero superiores del tipo. Ahorita les explico eso. Y número tres, incrustado dentro de esos dos tercios está el as de His. Y por eso me lo irriga a las de His directamente la interventricular anterior. Ahora, ahí termina esta arteria. Pues lo que importa realmente para examen, sí. Pero ven cómo aparte nos da estas ramillas que les llamamos las diagonales. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, arteria interventricular anterior, póngale una flechita, da ramas diagonales, que pueden ser generalmente entre una y dos arterias. Aquí, ¿cuántas diagonales pusimos? Dos. Dos.
¿Y qué me van a irrigar esas ramas diagonales? Específicamente la cara anterior de quién? Ventrículo izquierdo. La cara anterior del ventrículo izquierdo. No la cara anterior del corazón. Si te dicen cara anterior del corazón o cara esternocostal, en general, ¿qué arteria es la que está ahí? Interventricular anterior. Interventricular anterior. Y si la pregunta es ¿quién irriga la cara anterior del ventrículo izquierdo? ¿Cuál es la respuesta más correcta? Del ventrículo izquierdo. Las ramas diagonales. Las diagonales. Y si te dicen en general cara anterior del corazón, Interventricular anterior. Interventricular anterior. ventricular anterior. Y si te dicen nada más cara anterior del ventrículo izquierdo, Diagonales. diagonales, que son ramas a su vez de quién? Interventricular anterior. De la interventricular anterior. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre que te digan cara anterior del corazón a que te digan cara anterior del ventrículo izquierdo y por lo tanto la arteria tapada ahí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora, la circunfleja, raza. Hacia grosso modo, la circunfleja que rodea el lado izquierdo del corazón, por eso lo estoy pintando aquí, decimos que irriga la cara lateral del ventrículo izquierdo. A ver si se lo pueden imaginar. ¿Qué cara es esta del ventrículo izquierdo? Anterior. La anterior, que ya está irrigada. ¿Cómo le iríamos a esta parte de aquí? Lo más lateral, cara lateral. Y a esto de atrásito, pues la cara posterior. Entonces, en general, ¿quién irriga la cara lateral y posterior o posterolateral del ventrículo izquierdo? ¿La qué? La circunfleja. La circunfleja. ¿Sí? La circunfleja. La circunfleja. ¿Ok? Y esa circunfleja, aparte de todo eso, da una ramilla que se llama rama marginal izquierda. De esa nomás te tienes que saber que viene de aquí. Voy a poner de otro color, a ver. Un azul. Rama marginal izquierda. Y déjenlo de así, no importa. Fíjense que es esta arteria de aquí. La rama marginal izquierda. ¿De dónde viene la rama marginal izquierda? De la arteria circunfleja. De la circunfleja. ¿Sí? Y se llama marginal izquierda porque está en el margen izquierdo o el margen obtuso del corazón, el margen redondeado del corazón. ¿Ok? Bueno, entonces, dos preguntas aquí para asociar derecho e izquierdo. ¿De dónde viene la arteria marginal derecha? La coronaria. De la coronaria derecha. ¿De dónde viene la marginal izquierda? La coronaria izquierda. La circunfleja. De la circunfleja. Puede ser con Marginal izquierda, de la circunfleja. Marginal derecha, ¿de dónde viene? De la coronaria. Coronaria derecha. De derecha. Marginal izquierda, ¿de dónde viene? De la circunfleja. De la circunfleja, que a su vez la circunfleja viene de la coronaria izquierda, estoy de acuerdo, pero viene de la circunfleja. ¿Sí? Eso es lo primero. Ahora, interventricular posterior, arteria interventricular posterior, ¿de dónde viene? De la coronaria izquierda. Derecha, perdón. De la derecha. ¿Sí? Interventricular posterior, ¿de dónde viene? coronaria derecha. De la coronaria derecha. Nomás lean lo que está en la pantalla, ¡qué verga! ¿De dónde viene la interventricular posterior? De la coronaria La derecha. coronaria derecha. De la coronaria derecha. ¿De dónde viene la interventricular anterior ahora? De la coronaria izquierda. Coronaria De izquierda. la coronaria izquierda. ¿Sí? Entonces entiende que cada coronaria da su interventricular. Coronaria derecha, interventricular posterior, coronaria izquierda, interventricular anterior. ¿Sí o no? Sí. Y se llaman interventriculares anterior y posterior por donde están localizadas.
Y yo creo que ahí es donde más nos perdemos cuando hablamos del TIP, del tabique interventricular. ¿Sí? Entonces, no lo dibujan porque les va a salir bien culero y a mí también. Pero, ¿qué es eso? Es todo el corazón. Aurículas, ventrículos. ¿Cómo se llama esta pared que existe entre los ventrículos derecho e izquierdo? Tabique. Interventricular. Tabique interventricular. Imagínense que ese tabique, pues lleva la misma dirección que lleva el corazón. ¿Se acuerdan que el corazón era una pirámide tumbada que apunta hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda? ¿Sí o no? Sí. Entonces lo mismo el tip, va a apuntar hacia adelante, hacia abajo y un poco hacia la izquierda. Ahora, la forma de entenderlo mejor es viéndolo de lado. Aquí se ve como una línea, pero si uno el tip es una pared sota, así. Es una pared entre los ventrículos. Y todo el tip lo podemos dividir en un tercio superior y 2 tercios inferiores. A la zona más superior le llamamos la porción membranosa. Ya saben, la que deriva de la cresta neural. Y el resto del tip es la porción muscular. ¿Cuál era más grande, la membranosa o la muscular? ¿Cuál era más grande? La muscular. La muscular. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí colorcito. Azulillo, con la cresta. Y esto rojillo, porque es músculo. Ahí está. Ahora, fíjate muy bien. Y ahorita que les mencioné las de His, les dije, ese güey pasa por el esqueleto fibroso, estoy de acuerdo. Pero luego se mete aquí. En la parte inferior de la zona membranosa. ¿Sí lo ven? En la inferior de la membranosa, o si quieres entre la membranosa y la muscular. ¿Sí o no? Sí. Voy a poner de negro, si no, no se ve. ¿Cómo se llama ese cable? ¿Hace quién? Las de His. De las luces. ¿Ok? Ahora, hay que entender dónde entran aquí las chingadas arterias, las coronarias, perdón, las interventriculares. Esta que está acá abajo, ¿cuál sería? La posterior. ¿Es la interventricular posterior? ¿Ok? Por eso les digo que está mal nombrada, porque no está atrás, está abajo. La interventricular posterior. ¿Está abajo en qué cara del corazón? La cara inferior o diafragmática. ¿Sí? Está abajo en la cara inferior o diafragmática. Por eso la estoy poniendo aquí. ¿Irriga todo el tip o nomás el tercio inferior o posterior inferior? Tercio posterior inferior. Así están sus ramitas. Al tercio inferior o al tercio posterior o al posterior inferior. ¿Okay? Los 3 nombres son correctos. Ese tercio que es inferior también es lo más posterior del tabique. Ahora, ¿cómo le diríamos a esta otra arteria? Vamos a pintarla del mismo color. Que está acá. La interventricular anterior. La interventricular anterior. ¿Ven cómo esa me irriga todo lo que me faltaba? Los demás tercios. ¿Sí o no? Sí, Sí. Eso incluye la parte membranosa. sí, Sí. Eso incluye las de His. sí, Eso incluye también un pedacito de la parte muscular. sí. A ver si se ven, mira. No se ven. Qué pedo, pinches colores feos. Ponerlos. Vamos a poner sus ramas verdes. Interventricular anterior. Ahí está. Interventricular anterior. ¿Ok? Decimos que irriga los 2 tercios anteriores, o los 2 tercios superiores, o los 2 tercios anterosuperiores del tabique. Lo que incluye
al cable que iba aquí. O sea, ¿a quién? En Al las de Gis. A las de Gis, exactamente. Entonces, más o menos ya con esto se dan una idea de la irrigación del tabique interventricular, ¿sí o no? Sí, Bueno, acuérdate que la interventricular anterior, sus ramas las puse aquí verdes, porque pues no se rayan. Sus ramas son las verdes. Si yo te pregunto, ¿quién irriga la mayor parte del TIP? ¿Cuál es la respuesta? ¿La interventricular anterior o la interventricular posterior? anterior. Interventricular anterior. La interventricular anterior. ¿Quién irriga las de Gis? La interventricular anterior. La interventricular anterior. ¿Quién irriga el tercio inferior? Si te pusieran así en el examen, el tercio inferior del tabique. Interventricular posterior. La interventricular posterior. Y si te preguntaban por el tercio posterior del tabique, Pues también esa, ¿no? Interventricular posterior. es sinónimo de inferior posterior en este caso. ¿Sí? La interventricular posterior. Es para el tercio inferior o tercio posterior. O tercio postero inferior, lo pusimos así. ¿Ok? Ahora, si te dijeran que un paciente tiene muerta la mayor parte del TIP por un infarto, la mayor parte del TIP, ¿qué arteria es más probable que se le haya tapado si se le murió la mayor parte del TIP? La anterior. Por ahí. Pues la anterior, que es la que irriga la mayor parte. ¿Sí? La anterior. ¿Ok? Bueno, y si te dicen que un paciente tiene una afectación de las de Gis, ¿cuál es la arteria que se puso ahí? La anterior. La anterior, exactamente la anterior. Entonces, más o menos sí lo lograron conectar con ese dibujillo. Sí. Ok. Yo sé que pues mencionamos todas las ramas, decimos todo muy extenso, pero ahí te va lo que es de examen. Directo, directo lo que es de examen. Ustedes ya saben que el infarto agudo del miocardio, pues es una necrosis. ¿Cuál es? Es una necrosis isquémica. ¿De qué tejido? ¿El endocardio, el miocardio o el epicardio? Miocardio. Es una necrosis isquémica del miocardio por la oclusión de qué? Pues de una arteria coronaria o sus ramas. ¿Sí? Y generalmente tenemos aquí para empezar dos infartos que de a huevo vienen en el examen. Si te hablaran de un infarto en la cara anterior del corazón, lo que llamamos también la cara esternocostal, ¿cuál es la arteria afectada o tapada ahí? ¿Cuál es? Interventricular anterior. La interventricular anterior. Si hablamos de un infarto en la cara diafragmática del corazón o la cara inferior del corazón, Interventricular posterior. aquí está, exactamente la interventricular posterior. Y si te dijeran un infarto posterolateral del ventrículo izquierdo, La circunfleja. Compleja. la circunfleja. Infarto posterolateral del ventrículo izquierdo, la circunfleja. Así es. La arteria circunfleja. Ahora, ¿cómo pueden preguntar un poquito más clavado estos infartos? Porque generalmente viene uno de los tres. De hecho, el semestre pasado todo lo que preguntaron de irrigación, creo que fue este. Sí, una de estas dos. ¿Cómo lo pueden preguntar un poquito más clavado? Con el TIP. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo. Si te dicen que un paciente tiene un infarto que afecta el tercio posterior inferior del tabique, ¿cuál es la arteria afectada?
Interventricular posterior. Interventricular posterior. Y si te dijeran que un paciente tiene un infarto que afecta a los 2/3 anterosuperiores o la mayor parte del tabique interventricular, ahí cuál es la arteria tapada. Interventricular anterior. Ventricular anterior. Interventricular anterior. Así es. ¿Sí se entiende? Ahora, otra forma curiosa de preguntar este P. Imagínate, paciente llega con dolor en el corazón, se diagnostica con un infarto de la cara esternocostal del corazón. Primera pregunta. ¿Cuál es la arteria afectada? Interventricular anterior. Interventricular anterior. Segunda pregunta. ¿Qué porción del sistema de conducción cardíaco puede estar afectada? El haz de His. El haz de His, porque ese interventricular anterior irriga los 2/3 anterosuperiores del tabique donde está incrustado el haz de His. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esto? Sí. Ahora, siguiente pregunta. Paciente con un infarto de la cara diafragmática del corazón. ¿Cuál es la arteria afectada? Interventricular posterior. Exactamente, el interventricular posterior. Y si aquí te preguntaran qué porción del sistema de conducción puede estar afectado. ¿Cuál es la respuesta? Ninguno. Ninguno. El fascículo auriculoventricular. No, el fascículo ya quedamos claro que está irrigado por la IVA, por la interventricular anterior. ¿Sí? El nódulo auriculoventricular. Ah, pues el chingado nódulo auriculoventricular. ¿De dónde viene la rama del nódulo AB? ¿De dónde viene la rama del nódulo AB? ¿Viene de la arteria interventricular posterior? ¿De dónde viene la rama del nódulo AB? De la arteria interventricular posterior. ¿Sí? Entonces, si está tapada la interventricular posterior, pues está tapada la rama que da, la del nódulo AB. Entonces, ¿qué porción del sistema de conducción estaría afectado? Nódulo AB. Sí. El nódulo auriculoventricular. ¿Sí quedó claro este pedo, raza, o no? Sí. Sí. Hombre, andan necrosadísimos. Pero bueno, está bien, raza. Yo no me enojo. Es parte del show, ¿verdad?